Debí haber sabido que algo andaba mal. La velada era elegante, casi demasiado elegante. Estábamos celebrando mi reciente adquisición de una startup biotecnológica valorada en más de 1.000 millones de euros. Mi padre, a quien no había visto en más de un año, voló inesperadamente desde Sevilla solo para la ocasión. Insistió en hacer un brindis privado antes de la cena principal. Nos apartamos a una pequeña terraza del restaurante en Madrid, con vistas al Palacio Real iluminado contra el cielo nocturno. «Por mi hija millonaria», dijo, levantando su copa con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Algo en su voz me heló la sangre. Era sutil, pero inconfundible. Sonreí, ocultando la inquietud que removía mis entrañas. El restaurante era uno de los más exclusivos de Madrid, elegido específicamente por mi padre. Según él, era importante celebrar mis logros como Dios manda. Mi equipo de seguridad esperaba discretamente en el interior, dándome la privacidad que mi padre había solicitado para nuestro momento familiar. Le agradecí calurosamente, alcancé mi copa de cava, y en el momento en que se giró para arreglarse el gemelo de la camisa, tomé una decisión. Intercambié nuestras copas, en silencio, con suavidad. Mi pulso se aceleró, pero mi mano estaba firme. Él nunca se dio cuenta. «Salud, papá», dije, sonriendo mientras elevaba la copa que originalmente era suya. «Por los nuevos comienzos». Sus ojos brillaron de una manera extraña bajo las luces de la terraza. «Salud, Lucía, por el futuro que mereces». Chocamos nuestras copas y bebimos. El cava era excelente, frío y burbujeante. Observé a mi padre por encima del borde de la copa. Su rostro bronceado, tan parecido al mío, mostraba esa expresión de satisfacción que conocía desde niña. La misma expresión que ponía cuando cerraba un negocio importante o cuando manipulaba a alguien para obtener lo que quería. 15 minutos después, vi las primeras señales. Su mano tembló al coger una tapa de jamón ibérico. Su respiración se ralentizó. Entonces, abruptamente, se desplomó, su silla inclinándose hacia atrás, la copa de cava haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Los invitados gritaron. Yo me quedé paralizada. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien, mientras Carmen, mi asistente personal, corría hacia nosotros. «¿Qué ha pasado?», me preguntó, sus ojos oscuros dilatados por el pánico. «No lo sé», mentí, aunque ya lo sabía perfectamente. Estábamos brindando y de repente los camareros apartaban a los curiosos, creando un perímetro alrededor de mi padre. Un médico que cenaba en el restaurante se acercó, arrodillándose junto a él para comprobar sus signos vitales. Yo seguía inmóvil, como si mis zapatos de tacón se hubieran fusionado con el suelo. Mi padre yacía allí, su rostro contorsionado, sus ojos entreabiertos pero sin ver nada. El médico improvisado le aflojó la corbata de seda italiana, buscando el pulso en su cuello. «Está vivo, pero necesita atención urgente», anunció. Las sirenas de la ambulancia no tardaron en oírse. Madrid siempre ha sido eficiente en emergencias. Mientras los paramédicos entraban apresuradamente, llevando una camilla, me mantuve al margen, observando cómo colocaban a mi padre sobre ella, cómo le ponían una máscara de oxígeno, cómo comprobaban sus constantes vitales con movimientos precisos y rápidos. «¿Es usted familiar?», me preguntó uno de ellos. «Soy su hija», respondí, mi voz extrañamente calmada. «Iré con ustedes al hospital». Durante el trayecto en ambulancia, miré el rostro pálido de mi padre, conectado a monitores que pitaban con ritmo constante. Sus párpados temblaban ocasionalmente, como si estuviera soñando. Me pregunté qué vería en esos sueños. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente cálculos fallidos? ¿Ha tomado alguna medicación?, preguntó el paramédico mientras ajustaba una vía intravenosa. «No que yo sepa», respondí. Estábamos celebrando mi éxito profesional. Solo habíamos bebido cava. El hombre asintió, sin hacer más preguntas. Estaba ocupado manteniendo estable a mi padre. Miré por la ventanilla de la ambulancia. Las calles de Madrid pasaban borrosas, iluminadas por farolas y los neones de los bares aún abiertos. Esta ciudad que tanto amaba, donde había construido mi imperio desde cero, ahora era testigo de uno de los momentos más surrealistas de mi vida. Mi padre había intentado matarme. El pensamiento golpeaba mi mente una y otra vez, como una pesadilla de la que no podía despertar. El hombre que me había criado,
que me había enseñado a montar en bicicleta en el Retiro, que me había llevado a ver el Guernica cuando tenía solo 7 años. Ese hombre había intentado envenenarme. Cuando llegamos al Hospital La Paz, uno de los mejores de Madrid, los médicos se llevaron rápidamente a mi padre. Una enfermera me condujo a una sala de espera privada, reconociéndome probablemente de algún artículo en El País o El Mundo. La fama tiene sus ventajas, incluso en momentos como este. Me senté en un sofá de piel sintética, con las manos todavía temblorosas. La adrenalina comenzaba a diluirse, dejando tras de sí una claridad terrible. Mi instinto me había salvado la vida esta noche. Si no hubiera intercambiado esas copas, ahora sería yo quien estaría conectada a esas máquinas, luchando por sobrevivir. Carmen apareció media hora después, trayendo mi bolso y mi abrigo del restaurante. «¿Cómo está?», preguntó, sentándose a mi lado. «Estable, creo. Los médicos están con él». Hice una pausa, considerando cuánto debería compartir. Carmen había estado conmigo desde los inicios de la empresa, pero esto iba más allá de los secretos corporativos. «Carmen, necesito que canceles todas mis reuniones para mañana». «Ya lo he hecho», respondió, eficiente como siempre. «¿Quieres que me quede contigo?». Negué con la cabeza. «No es necesario. Necesito pensar». Cuando se marchó, me quedé sola con mis pensamientos. El silencio del hospital a medianoche era opresivo, interrumpido solo por el ocasional paso apresurado de personal médico por el pasillo. Cerré los ojos, tratando de encontrar sentido a lo que había ocurrido. Mi padre había intentado matarme. Pero, ¿por qué? Intentó matarme. Pero, ¿por qué? Mientras los médicos atendían a mi padre, me quedé sentada en aquella sala de espera aséptica, con las paredes de un blanco roto que parecían cerrarse a mi alrededor. No sentía shock. Sentía algo más frío. Confirmación. Algo había estado mal desde hace tiempo. Llamadas que nunca fueron devueltas, mensajes sin leer, una tensión silenciosa cuando hablábamos. Mi padre había cambiado desde que mi empresa despegó. ¿Celos? No. Esto era más profundo. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina y bata impecable, se acercó a mí cerca de las 2 de la madrugada. «Señorita Mendoza, su padre está estable. Hemos detectado restos de una sustancia tóxica en su sistema. ¿Sabe si pudo haber ingerido algo inusual?». Mantuve mi expresión neutral. Estábamos cenando en el Senador de Salvador. Solo tomamos cava y algunas tapas. El doctor me miró con esa mezcla de compasión y sospecha que los médicos perfeccionan con los años. Los análisis sugieren que ingirió una dosis importante de un compuesto similar a la ricina. Es un veneno potente, de origen natural, pero difícil de conseguir. ¿Sobrevivirá?, pregunté, sorprendiéndome por lo mucho que me importaba la respuesta. Lo mantendremos en coma inducido por ahora. Las próximas 48 horas serán críticas. Cuando el doctor se marchó, llamé a mi chofer. Necesitaba volver a casa, a mi ático en la Castellana. Madrid dormía bajo un manto de luces tenues, cuando el coche atravesaba sus calles casi desiertas. La ciudad nunca duerme del todo, pero a las 3 de la madrugada incluso los más fiesteros suelen rendirse. En mi apartamento, el silencio era absoluto. Las vistas nocturnas de Madrid normalmente me tranquilizaban, pero esa noche parecían un paisaje alienígena. Me serví un whisky que no tenía intención de beber y abrí el cajón donde guardaba la carta que mi padre me envió el mes pasado. «Ten cuidado con quién confías», decía con su caligrafía impecable, en papel con membrete de su despacho de abogados en Sevilla. En su momento, pensé que se refería a mis socios comerciales, pero ahora veía algo completamente distinto. Proyección, quizás, o culpa. De cualquier manera, el mensaje adquiría un nuevo significado. Dejé la carta sobre la mesa de cristal y me acerqué al ventanal. El paseo de la Castellana se extendía bajo mis pies, vacío y brillante. El mismo Madrid que me había visto crecer, que había sido testigo de mis primeros fracasos y mis mayores éxitos. ¿Por qué un padre intentaría envenenar a su propia hija? ¿Había heredado algo más que su ambición? ¿Quizás un legado de secretos, resentimiento o algo peor? Mi mente reproducía la escena una y otra vez. La sonrisa, la copa, el intercambio. Si no hubiera actuado por instinto, sería yo quien estaría en esa cama de hospital. O peor, no dormí esa noche. Al amanecer, me duché y me vestí con un traje sastre negro.
como si me preparara para un funeral. Quizás, en cierto modo, lo estaba. El funeral de la relación que creía tener con mi padre. Carmen me llamó a las 8. El hospital ha llamado. Tu padre sigue estable. Gracias, Carmen. Necesito que investigues algo por mí. Discretamente. Claro, Lucía. Lo que necesites. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre los negocios de mi padre en los últimos 5 años. Especialmente cualquier conexión con empresas biotecnológicas. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Crees que tiene algo que ver con lo que pasó anoche? No lo sé. Mentí. Solo quiero estar preparada. Después de colgar, revisé mi agenda. Tenía una reunión con inversores japoneses esa tarde que no podía posponer. La vida debía continuar, incluso cuando tu propio padre intenta asesinarte. La mañana transcurrió en una nebulosa de llamadas, correos electrónicos y decisiones aplazadas. No podía concentrarme. A mediodía, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar sobre Alfonso. Bar Carmela, 14-0. Rafael Sotomayor. Un viejo amigo de mi padre del ejército. Alguien a quien recordaba de mi infancia como tío Rafa. Un hombre alto y delgado, con ojos que parecían haberlo visto todo. No lo había visto en años. El Bar Carmela era un lugar discreto en el barrio de Malasaña, lejos de los círculos empresariales que yo frecuentaba. Cuando entré, vi a Rafa en una mesa del fondo, con una caña de cerveza medio vacía frente a él. Seguía teniendo ese porte militar, aunque su pelo ahora era completamente blanco. «Lucía», dijo poniéndose de pie para besarme en ambas mejillas. «Has crecido mucho desde la última vez. Han pasado más de 10 años, Rafa», respondí, sentándome frente a él. Una camarera se acercó y pedí un café solo. Cuando se alejó, Rafa me miró fijamente. «Sé lo que pasó anoche», dijo en voz baja. «Y sé que intercambiaste las copas». Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo lo sabes?» «Tengo mis fuentes en el hospital. El análisis toxicológico muestra que la sustancia estaba en la copa que él bebió, pero las huellas dactilares en el cristal roto eran tuyas». Mantuve la calma, aunque por dentro me estremecí. «¿Has venido a amenazarme?» Rafa negó con la cabeza. «He venido a advertirte. Tu padre no es el hombre que crees conocer. No hizo falta mucho para convencerlo. Rafa siempre había tenido debilidad por mí. Durante un café tenso en aquel bar silencioso, me contó historias que nunca debí escuchar. Mi padre era brillante, sí, pero peligroso. En su juventud, estuvo involucrado en operaciones encubiertas, muchas de ellas extraoficiales, algunas potencialmente criminales. Tu padre no era un simple abogado, Lucía. Trabajaba para ciertos intereses, limpiando sus rastros legales, pero su verdadero talento estaba en otra parte. ¿Qué quieres decir? Rafa miró a su alrededor antes de continuar. Trabajó como consultor para laboratorios privados de defensa. Hay rumores de cuentas en el extranjero, tratos secretos, incluso experimentación con sujetos humanos. Eso es absurdo, dije, aunque una parte de mí ya sabía que era verdad. Mi padre es un abogado corporativo. Sevilla no es precisamente un centro de espionaje internacional. Rafa sonrió sin humor. ¿De verdad crees que las operaciones importantes se hacen en lugares obvios? España tiene una posición estratégica perfecta, puerta de Europa, cerca de África, conexiones históricas con Latinoamérica. Tu padre sabía aprovechar eso. Bebí mi café, que ya se había enfriado. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Por qué intentaría matarme ahora? Tu empresa rechazó recientemente una oferta de compra de una corporación fantasma, ¿verdad? Me quedé helada. Era cierto. 2 meses atrás, una empresa llamada Nexus Bioinnovation había ofrecido una suma astronómica por mi startup. La rechacé porque quería mantener el control sobre nuestros descubrimientos. ¿Cómo sabes eso? Esa corporación está vinculada a antiguos asociados de tu padre. Rafa dejó escapar un suspiro cansado. Has entrado sin querer en su territorio, Lucía. Y para hombres como tu padre, los lazos familiares son secundarios a sus intereses. De repente, todo encajó. Mi empresa había desarrollado un nuevo método de edición genética, más preciso que CRISPR y con menos efectos secundarios. El potencial era enorme, tanto para la medicina como para otras aplicaciones menos éticas. Dios mío, murmuré. No se trata de dinero, ¿verdad? Se trata de control.
Rafa asintió lentamente. Tu padre siempre ha sido un controlador. En el ejército le llamábamos el director, porque siempre quería manejar todos los hilos. Nos quedamos en silencio por un momento, el bullicio del bar contrastando con la gravedad de nuestra conversación. ¿Qué debería hacer?, pregunté finalmente. Si fuera tú, investigaría más. Tu padre debe tener pruebas, documentos, algo que pueda explicar todo esto, y lo mantendría todo en un lugar seguro, como una caja de seguridad. Exactamente. Rafa se terminó su cerveza. Busca las llaves, Lucía, y ten cuidado. No eres la única que está en peligro. Cuando salí del bar Carmela, el sol de la tarde iluminaba las calles de Malasaña, llenas de jóvenes y turistas ajenos a las conspiraciones y traiciones que acababa de descubrir. Madrid, mi Madrid, ahora parecía esconder sombras en cada esquina. Mi teléfono vibró. Era Carmen. He encontrado algo interesante, dijo. Tu padre es accionista mayoritario de una empresa llamada Helios Biotech. Y adivina quién es el principal cliente de Helios. Nexus Bioinnovation, respondí, sintiendo un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Te lo explico luego. Nos vemos en la oficina en 1 hora. Colgué y llamé a mi chofer. Necesitaba volver al hospital antes de la reunión con los inversores. Tenía que ver a mi padre, aunque estuviera inconsciente. Necesitaba estar cerca de él, del hombre que me había criado, y que ahora resultaba ser un extraño. Mientras el coche avanzaba por el tráfico madrileño, me pregunté cuánto de mi vida había sido real y cuánto una elaborada fachada. ¿Era yo realmente quien creía ser? ¿O también formaba parte de algún plan mayor diseñado por mi padre? La verdad estaba enterrada mucho antes del brindis. El Hospital La Paz estaba tranquilo cuando llegué. Una enfermera me guió hasta la habitación donde mi padre permanecía conectado a varias máquinas. Su respiración era regular, asistida por un ventilador. Parecía más pequeño, más vulnerable de lo que jamás lo había visto. Me senté junto a su cama, observando su rostro, las arrugas alrededor de sus ojos, la cicatriz casi invisible en su barbilla de un accidente de moto en su juventud, las canas perfectamente disimuladas con tintes caros. Este hombre que creía conocer era ahora un completo enigma para mí. ¿Por qué, papá?, susurré, aunque sabía que no podía oírme. ¿Qué te hice para que quisieras verme muerta? Solo el pitido constante de los monitores me respondió. Estuve allí 20 minutos, contemplando al hombre que me había enseñado a ser fuerte, a ser implacable en los negocios. El mismo hombre que, según Rafa, ocultaba secretos oscuros bajo su fachada de respetable abogado sevillano. Antes de marcharme, revisé disimuladamente sus pertenencias, guardadas en un pequeño armario junto a la cama. Su cartera de piel, su reloj Patek Philippe, su teléfono móvil bloqueado y un llavero con varias llaves. Una de ellas, pequeña y de latón, llamó mi atención. No tenía marcas de fabricante, solo un número grabado, 247. La guardé en mi bolso sin pensarlo 2 veces. Si Rafa tenía razón, esta podría ser la llave de una caja de seguridad. Y si era así, quizás allí encontraría respuestas. La reunión con los inversores japoneses transcurrió como en un sueño. Hablé de proyecciones financieras, planes de expansión y sinergias potenciales mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, en aquella llave que ahora pesaba en mi bolsillo como si fuera de plomo. Cuando terminó la reunión, Carmen me esperaba en mi despacho. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Bien. Han firmado el acuerdo preliminar. Me senté en mi sillón de cuero, sintiendo el cansancio acumulado. Carmen, necesito que compruebes algo más. Busca si mi padre tiene cajas de seguridad en algún banco de Madrid o Sevilla. Carmen me miró con preocupación. Lucía, ¿qué está pasando? Primero me pides que investigue los negocios de tu padre. Luego encuentro conexiones con empresas que quieren comprarnos. Y ahora esto... ¿Tiene algo que ver con su hospitalización? Consideré mis opciones. Carmen llevaba conmigo desde que fundé la empresa en un pequeño local en Lavapiés, con más deudas que recursos. Siempre había sido leal. Mi padre intentó envenenarme anoche, dije finalmente. Intercambié nuestras copas cuando no miraba. Sus ojos se abrieron como platos. Dios mío, Lucía, ¿estás segura? Completamente. Y ahora necesito saber por qué. Carmen asintió, recuperando su compostura profesional. Me pondré a ello ahora mismo.
2 horas después, tenía una lista de 3 bancos donde mi padre podría tener cajas de seguridad. El primero, Banco Santander, confirmó que Alfonso Mendoza tenía efectivamente una caja registrada, pero necesitarían su presencia o una orden judicial para abrirla. El segundo, un banco privado suizo con sucursal en Madrid, ni siquiera confirmó si mi padre era cliente. El tercero, Caja Madrid, también tenía una caja a su nombre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carmen. Saqué la llave de mi bolsillo. El número 247 está grabado aquí. Vamos a probar suerte. En Caja Madrid, me recibieron con la deferencia que el dinero suele inspirar. Cuando mencioné el nombre de mi padre y mostré mi identificación, me llevaron a una sala privada. Su padre nos autorizó expresamente a permitirle el acceso a su caja de seguridad en caso de enfermedad o incapacidad, explicó el director de la sucursal. Solo necesitamos la llave. Mi sorpresa debió ser evidente, porque el hombre añadió: es bastante común en nuestros clientes con hijos adultos. Una medida de precaución. Por supuesto, respondí, intentando ocultar mi turbación. ¿Mi padre había previsto esta situación? ¿O simplemente era otra de sus manipulaciones? Me condujeron a la cámara acorazada, donde un empleado me dejó sola con la caja número 247. La llave encajó perfectamente. Dentro había documentos, fotografías descoloridas y un pendrive. Uno de los documentos era un certificado de defunción, el de mi madre, excepto que la fecha estaba mal. Afirmaba que había muerto una semana antes del accidente de coche, que supuestamente la mató. Mis manos temblaron mientras lo leía una y otra vez. También había informes médicos con mi nombre, pruebas de sangre, análisis genéticos, seguimientos de desarrollo cognitivo desde mi infancia hasta la adolescencia. Todo con el membrete de Proyecto Atenea. Guardé todo en mi maletín y volví a la oficina. Necesitaba un lugar seguro para examinar esos documentos, y mi despacho tenía las mejores medidas de seguridad. Carmen me esperaba con café recién hecho. ¿Encontraste algo? Más de lo que esperaba, respondí, cerrando la puerta con llave. Necesito que llames a Mateo. Mateo Herrera era nuestro jefe de ciberseguridad, un genio de la informática que había dejado la universidad para unirse a mi empresa cuando apenas éramos una docena de empleados. Media hora después, Mateo examinaba el pendrive en un ordenador aislado de nuestra red. Está cifrado, dijo, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Pero no es un cifrado muy sofisticado. Dame unos minutos. Mientras Mateo trabajaba, revisé los documentos con Carmen. Además del falso certificado de defunción de mi madre, había contratos entre Helios Biotech y varias empresas farmacéuticas, todas para desarrollar tratamientos genéticos experimentales. Esto es raro, dijo Carmen, señalando una cláusula en uno de los contratos. Menciona sujetos de prueba voluntarios, pero las compensaciones son ridículamente bajas. Nadie aceptaría esto voluntariamente. También había fotografías. Mi padre con hombres de aspecto militar, en lugares que no reconocía. Una de ellas mostraba un laboratorio con camillas. Otra, un grupo de niños en lo que parecía un patio de colegio, pero con altas vallas y guardias visibles. Lo tengo, anunció Mateo, interrumpiendo mis pensamientos. He accedido a los archivos. Nos acercamos a su pantalla. El pendrive contenía miles de archivos organizados meticulosamente, expedientes médicos, fórmulas químicas, protocolos de experimentos y una carpeta titulada Lucía. Abre esa, dije, sintiendo un nudo en el estómago. La carpeta contenía vídeos fechados desde mi nacimiento hasta mis 18 años. En uno de ellos, datado cuando yo tenía apenas 3 meses, se veía a mi padre observándome mientras un médico me extraía sangre. Yo lloraba, pero nadie intentaba consolarme. Sujeto LM7 muestra respuesta normal al dolor, decía una voz en off. Niveles hormonales dentro de los parámetros esperados. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Carmen. Había más vídeos. Yo aprendiendo a caminar, a hablar, resolviendo puzzles cada vez más complejos, todos documentados con precisión clínica, como si fuera un experimento en curso. Y luego encontramos un archivo de texto titulado Informe Final, Proyecto Atenea. Lo abrí con manos temblorosas. El Proyecto Atenea ha logrado su objetivo principal,
la creación de individuos genéticamente mejorados con capacidades cognitivas superiores. De los 10 sujetos iniciales, solo LM7 ha alcanzado la edad adulta sin mostrar efectos secundarios significativos. Recomendamos continuar el seguimiento y preparar la fase 2 cuando el sujeto alcance la madurez profesional. Me dejé caer en una silla, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Soy un experimento, susurré. Todo este tiempo, mi vida entera, Lucía, dijo Carmen, poniendo una mano en mi hombro. Esto no cambia quién eres, pero sí lo cambiaba. Todo lo que creía sobre mí misma, sobre mi infancia, sobre mi madre, todo era una elaborada mentira. Seguimos explorando los archivos durante horas. Descubrimos que mi madre no había muerto en un accidente de coche como siempre me habían dicho. Era una científica del proyecto, y cuando intentó detener los experimentos, la silenciaron. El accidente fue escenificado. También encontramos correos electrónicos recientes entre mi padre y ejecutivos de Nexus Bioinnovation. Hablaban de recuperar el activo y asegurar que la tecnología no caiga en manos equivocadas. El activo era yo. Tu padre quería tu empresa porque has desarrollado algo que complementa su proyecto original, explicó Mateo, señalando un esquema técnico en la pantalla. Tu método de edición genética podría ser usado para activar modificaciones latentes en sujetos como tú. ¿Hay más como yo?, pregunté horrorizada. Según estos archivos, hubo otros 9 niños en el proyecto, pero pareces ser la única que sobrevivió hasta la edad adulta sin complicaciones. Las implicaciones eran abrumadoras. Mi padre no solo había experimentado conmigo desde antes de mi nacimiento, sino que ahora quería usar mi propia tecnología para continuar su trabajo. Y cuando me negué a vender mi empresa, decidió eliminarme. Necesito aire, dije, levantándome bruscamente. Subí a la azotea del edificio, donde teníamos un pequeño jardín para los empleados. Madrid se extendía ante mí, bañada por la luz del atardecer. La ciudad que siempre había considerado mi hogar, ahora parecía parte de una vida que no era completamente mía. Mi teléfono vibró. Era el hospital. Mi padre había despertado del coma. Estaba preguntando por mí. Respiré hondo, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Era hora de enfrentarme a él, de enfrentarme a la verdad. Voy para allá, respondí, y colgué. Mientras el ascensor bajaba a la planta principal, planeaba mi siguiente movimiento. No sería la víctima en esta historia. No permitiría que mi padre o sus asociados me controlaran o me utilizaran. En el vestíbulo, Carmen me esperaba con mi abrigo. ¿Vas a verlo?, asentí. Necesito respuestas directas. Ten cuidado, dijo, abrazándome brevemente. Hemos alertado a seguridad. Estarán cerca del hospital, por si los necesitas. El sol se ponía cuando mi coche se dirigía hacia el Hospital La Paz. Las primeras estrellas aparecían en el cielo de Madrid, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo ellas. Mi padre me esperaba, y esta vez yo tenía las cartas ganadoras. Él dejó un rastro, y yo lo seguí. El tráfico en Madrid a esa hora era un caos de coches y autobuses, todos intentando volver a casa después de una larga jornada. A través de la ventanilla del taxi, observaba las luces de la ciudad encenderse una a una, como estrellas artificiales. Mi mente repasaba todo lo que había descubierto: el proyecto Atenea, los experimentos, mi madre, los otros niños que no sobrevivieron. Cuando llegué al hospital, una enfermera me recibió con expresión solemne. Su padre está consciente pero débil, me explicó mientras caminábamos por el pasillo. El doctor Ramírez dice que es un milagro que haya sobrevivido. La sustancia que ingirió habría matado a la mayoría de las personas. Un milagro, repetí, sabiendo que no había nada milagroso en ello. Si los documentos que había encontrado eran ciertos, mi padre también habría sido modificado genéticamente. Quizás esa era la razón de su supervivencia. Antes de entrar a su habitación, me detuve un momento. Necesitaba ordenar mis pensamientos, decidir cómo abordar esta conversación. ¿Debería confrontarlo directamente con lo que sabía? ¿O sería mejor fingir ignorancia, ver qué me revelaba voluntariamente? Opté por un término medio. Entraría con lo que sabía, pero sin mostrar todas mis cartas de inmediato. Mi padre estaba sentado en la cama, más pálido de lo que jamás lo había visto.
pero con los ojos tan agudos como siempre. Esos ojos marrones, idénticos a los míos, que ahora me miraban con una mezcla de cálculo y... ¿Era eso orgullo? Lucía, dijo, su voz ronca pero firme. Me alegro de verte. ¿De verdad? Respondí, cerrando la puerta tras de mí. Hace 2 noches intentaste matarme. No tenía sentido andarse con rodeos. Él sonrió ligeramente, como si mi directa acusación le complaciera de alguna manera retorcida. Siempre has sido perspicaz, dijo. ¿Cómo te diste cuenta? Tu mirada. Cuando brindamos, había algo en tus ojos. Me acerqué a la ventana, manteniendo cierta distancia. ¿Por qué, papá? ¿Por qué querer matar a tu propia hija? Él permaneció en silencio un momento, como si considerara cuánto revelar. Es complicado, Lucía. Hay cosas que no entenderías. ¿Como el proyecto Atenea? Vi la sorpresa en su rostro, rápidamente reemplazada por una expresión calculadora. ¿Qué sabes sobre eso?, preguntó cautelosamente. Lo suficiente. Saqué de mi bolso una copia del informe que había encontrado. Sé que soy el EM7. Sé que hubo otros 9 niños. Sé que mi madre no murió en un accidente, sino que la mataron cuando intentó detener los experimentos. Mi padre se reclinó en las almohadas, estudiándome con una nueva intensidad. Encontraste la caja de seguridad, dijo finalmente. No era una pregunta. Tengo poder notarial, respondí. Algo que firmaste hace años sin darle mucha importancia. Una sonrisa irónica cruzó su rostro. Siempre subestimé tu astucia. Un error que no volveré a cometer. No tendrás oportunidad, dije. Cuando salgas de aquí, irás directo a la cárcel. Tengo suficientes pruebas para hundirte a ti y a todos los involucrados en ese proyecto. Mi padre soltó una risa seca que terminó en un ataque de tos. Una enfermera asomó la cabeza, pero él la despidió con un gesto. ¿Crees que es tan simple?, dijo cuando recuperó el aliento. ¿Crees que esto se trata solo de mí? Hay personas muy poderosas detrás del proyecto Atenea, Lucía. Personas que han invertido décadas y millones en él. En ti. Me acerqué a su cama, bajando la voz. ¿Quiénes? Dame nombres. ¿Para qué? ¿Para que vayas a por ellos también? Sacudió la cabeza. No lo entiendes. Esto es mucho más grande que tú o que yo. Se trata del futuro de la humanidad. No me vengas con discursos grandilocuentes, repliqué. He visto los vídeos. Vi cómo me trataban como a un ratón de laboratorio, cómo me sacaban sangre mientras lloraba y nadie me consolaba. Era necesario, respondió, sin un ápice de arrepentimiento. El progreso requiere sacrificios. Sacrificios como mi madre. Un destello de algo. ¿Dolor? ¿Culpa? Cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. María sabía en lo que se estaba metiendo, dijo finalmente. Era una científica brillante. Entendía la importancia de nuestro trabajo. Hasta que decidió que era demasiado, repliqué. Hasta que decidió protegerme. Mi padre guardó silencio, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. ¿Sabes por qué el proyecto se llama Atenea?, preguntó finalmente. En la mitología, Atenea nació directamente de la cabeza de Zeus, ya adulta y con armadura, la diosa de la sabiduría y la estrategia, perfecta desde su creación. Yo no nací de tu cabeza, dije. Tenía una madre que me amaba lo suficiente para intentar salvarme. María era débil, espetó, con un repentino destello de ira. Se dejó llevar por sentimentalismos maternales, olvidando el propósito mayor. ¿Y cuál era ese propósito, papá? ¿Crear supersoldados? ¿Esclavos obedientes con cerebros mejorados? Crear una nueva generación de humanos capaces de enfrentar los desafíos del futuro, respondió con fervor. Seres humanos 2.0, libres de las limitaciones biológicas que nos han frenado durante milenios. Miré al hombre que creía conocer, que me había criado, que me había enseñado a montar en bicicleta y a negociar contratos. Ahora parecía un fanático, un Dr. Frankenstein moderno obsesionado con jugar a ser Dios. ¿Y los otros 9 niños?, pregunté. ¿Los que no sobrevivieron? ¿También eran sacrificios necesarios? Su expresión se endureció. Efectos colaterales inevitables. La ciencia avanza a través del ensayo y error. Eran niños, papá. Niños como yo. No como tú, me corrigió. Tú eres la única que funcionó perfectamente.
Tu ADN aceptó las modificaciones sin efectos secundarios. Tu inteligencia, tu resistencia física, tu capacidad para tomar decisiones bajo presión, todo es resultado de nuestro trabajo. Me alejé de su cama, sintiendo náuseas. ¿Es por eso que intentaste matarme? ¿Porque tu experimento funcionó demasiado bien y ya no podías controlarme? No exactamente. Se incorporó ligeramente, haciendo una mueca de dolor. Te vigilamos toda tu vida, Lucía. Sabíamos que eras especial, pero cuando fundaste tu empresa y desarrollaste esa tecnología de edición genética, ahí fue cuando te volviste verdaderamente valiosa y peligrosa. Mi tecnología no está a la venta, dije firmemente, y menos para continuar con experimentos como el Proyecto Atenea. No lo entiendes, insistió. Tu método podría perfeccionar lo que empezamos. Podría eliminar los fallos que mataron a los otros niños. Podríamos crear toda una generación de humanos mejorados, sin riesgos. ¿Y por eso intentaste matarme? ¿Para robar mi investigación? Para proteger el proyecto, respondió. Cuando rechazaste la oferta de Nexus, supe que no cooperarías voluntariamente. Y no podíamos permitir que tu tecnología cayera en manos equivocadas. ¿En manos que no fueran las tuyas? Mi padre me miró con impaciencia, como cuando era niña, y no entendía algún concepto que él consideraba obvio. Las personas como tú son la próxima etapa de la evolución humana, Lucía, pero necesitan guía, dirección. Sin ella, podrían llevar a la humanidad al caos en lugar de a la perfección. Y tú te consideras el guía adecuado, dije, entendiendo finalmente. El gran Alfonso Mendoza, moldeando el futuro de la especie humana a su imagen y semejanza. Alguien tiene que hacerlo, respondió simplemente. Me acerqué a la ventana, observando la ciudad que se extendía más allá. Madrid dormía ajena a esta conversación surrealista, a los planes megalómanos de mi padre y sus asociados. Te equivocaste conmigo, dije finalmente, volviéndome hacia él. Puede que hayas modificado mis genes, que hayas supervisado mi desarrollo como si fuera un experimento de laboratorio, pero hay algo que no pudiste programar: mi humanidad, mi capacidad para distinguir el bien del mal. Eso es un defecto, no una virtud, respondió con desdén. Los conceptos de bien y mal son construcciones sociales arbitrarias que solo nos limitan. No, repliqué, son lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de las máquinas. Mi padre me miró como si fuera una ecuación que no podía resolver. Eres mi mayor logro y mi mayor decepción, Lucía. Tan brillante y, sin embargo, tan ciega. Nos quedamos en silencio por un momento, dos extraños unidos por la sangre y separados por un abismo moral insalvable. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Lo correcto, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Algo que tú nunca entenderías. Él despertó, y yo estaba lista. Salí de la habitación de mi padre con la cabeza alta pero el corazón pesado. Una enfermera me miró con preocupación mientras me apoyaba contra la pared del pasillo, intentando recuperar el aliento. La verdad era más terrible de lo que había imaginado. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó la enfermera, acercándose. Sí, gracias, respondí automáticamente. Solo necesito un momento. Me dirigí hacia la cafetería del hospital. Necesitaba un café y tiempo para pensar. El lugar estaba casi vacío a esa hora, con solo un par de residentes agotados en una esquina y un hombre mayor leyendo El País. Mientras esperaba mi café, revisé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Carmen y un mensaje. Urgente. Llámame en cuanto puedas. La llamé de inmediato. Lucía, gracias a Dios, dijo sonando aliviada. Han entrado en nuestros servidores. Alguien está intentando acceder a la investigación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mateo está al tanto? Sí, está trabajando en ello, pero dice que es un ataque sofisticado, probablemente profesionales. Y hay más. 2 hombres preguntaron por ti en recepción. No dejaron sus nombres, pero María dice que parecían policías o algo así. ¿Qué les dijo? Que estabas fuera de la oficina. Se fueron, pero tengo un mal presentimiento. Miré a mi alrededor, súbitamente consciente de mi vulnerabilidad. Carmen, escúchame bien. Activa el protocolo de seguridad Omega. Ya sabes qué hacer. El protocolo Omega era nuestro plan de contingencia extremo. Trasladar toda la investigación crucial a servidores seguros, borrar los originales
y activar el sistema de seguridad aumentada en todas nuestras instalaciones. ¿Estás segura?, preguntó Carmen, la preocupación evidente en su voz. Eso significaría... Sí, estoy segura, la interrumpí. Mi padre está detrás del ataque. Y no está solo. Le conté brevemente lo que había descubierto. El proyecto Atenea, mi origen, la verdadera razón por la que mi padre quería mi tecnología. Dios mío, Lucía, susurró Carmen. Esto es, no sé ni qué decir. No hay nada que decir, respondí. Solo actúa. Y Carmen, ten cuidado. Estas personas son peligrosas. Después de colgar, tomé mi café y me senté en la mesa más alejada, de espaldas a la pared para poder observar la entrada. Mi mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones, calculando riesgos. Esto ya no era solo sobre mi padre y yo. Mi empresa, mis empleados, mi tecnología, todo estaba en peligro. Mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un número desconocido. Entrada del hospital, 5 minutos. Rafa. Dejé el café a medio terminar y me dirigí hacia la salida, manteniendo la calma pero alerta. Si los asociados de mi padre ya habían intentado acceder a mis servidores, probablemente también me estarían buscando a mí. Rafa esperaba en un Seat León gris, el motor en marcha. Entré rápidamente. ¿Qué está pasando?, pregunté mientras él arrancaba. Tu padre tiene amigos poderosos y están moviéndose, respondió, maniobrando hábilmente entre el tráfico. Después de nuestra conversación, hice algunas llamadas. El proyecto Atenea no es solo un experimento científico, es una operación respaldada por una facción dentro del gobierno, una muy secreta. ¿El gobierno español? Rafa asintió. Y otros. Es internacional. Empezó durante la Guerra Fría como una colaboración encubierta entre científicos de varios países. Tu padre era solo un enlace, un facilitador legal, pero con el tiempo se volvió fundamental para la operación. ¿A dónde vamos?, pregunté, notando que nos dirigíamos hacia la M40, la autopista de circunvalación. A un lugar seguro. Tengo amigos que aún me deben favores. Durante el trayecto, Rafa me explicó más sobre el proyecto Atenea. Al parecer, había comenzado como un intento de crear agentes de inteligencia mejorados, capaces de procesar información más rápidamente y resistir técnicas de interrogatorio. Con el tiempo, la ambición del proyecto creció. Querían crear una nueva élite que eventualmente ocuparía posiciones de poder en gobiernos y corporaciones. Los niños del proyecto no eran huérfanos como me temía, explicó Rafa. Eran hijos de los propios científicos e inversionistas. Estaban creando sus propios herederos mejorados. ¿Incluido mi padre? Sí. Tu madre era una genetista brillante, reclutada de la Universidad de Barcelona. Tu padre se enamoró de ella, o eso creía él. La convenció para participar en el proyecto, prometiéndole que estarían creando un futuro mejor para la humanidad. Pero ella cambió de opinión, dije, recordando los documentos que había encontrado, cuando los otros niños empezaron a mostrar efectos secundarios graves. Algunos desarrollaron tumores cerebrales, otros trastornos psicóticos. Cuando tu madre vio lo que estaba pasando, intentó sacarte del programa. Tu padre lo descubrió y... la mataron. Terminé por él. Rafa asintió sombríamente. Lo hicieron parecer un accidente. Después, tu padre te crió como una hija normal, pero siempre bajo vigilancia. El proyecto nunca terminó realmente. Llegamos a una zona industrial en las afueras de Madrid. Rafa condujo hasta un viejo almacén aparentemente abandonado y entró por una puerta lateral. Hogar, dulce hogar, dijo con ironía mientras apagaba el motor. Al menos por esta noche. El interior estaba sorprendentemente habitable. Un sofá, una mesa con sillas, un pequeño frigorífico y, lo más importante, equipos de comunicación y vigilancia. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Un punto seguro de mis días en el servicio. Pocos conocen su existencia. Me senté en el sofá, agotada física y emocionalmente. Las revelaciones de las últimas 48 horas parecían sacadas de una novela de espionaje, no de mi vida real. ¿Qué hago ahora, Rafa? Mi padre intentó matarme. Su organización está intentando robar mi investigación, y según tú, tienen conexiones en el gobierno. Rafa se sentó frente a mí, su expresión grave. Tienes 2 opciones: huir o luchar. Nunca he sido de las que huyen, respondí.
Lo sé, por eso preparé esto. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí hay información sobre todos los involucrados en el proyecto Atenea. Nombres, fechas, localizaciones. He estado recopilándola durante años, como seguro. ¿Por qué me ayudas, Rafa? Podrías meterte en problemas graves. Él sonrió con tristeza. Conocí a tu madre, Lucía. Era una buena persona atrapada en algo terrible. Le prometí que te protegería si alguna vez las cosas se complicaban. Además, añadió, nunca me gustó tu padre. Demasiado arrogante, demasiado convencido de su propia superioridad. Pasamos la noche planeando nuestro siguiente movimiento. Rafa tenía contactos en la prensa, excolegas que trabajaban ahora en El Mundo y El País. Yo tenía las pruebas, los documentos de la caja de seguridad, los archivos del pendrive, mi propio testimonio. Será tu palabra contra la de ellos, advirtió Rafa. Y tienen recursos para desacreditarte. También tengo recursos, respondí, pensando en mi empresa, en mis empleados leales, en la tecnología que habíamos desarrollado. Y tengo algo que ellos quieren desesperadamente. A la mañana siguiente, después de apenas unas horas de sueño intranquilo, recibí un mensaje de Carmen. Protocolo Omega completado. Servidores limpios. Pero hay periodistas en la puerta preguntando por ti y tu padre. ¿Qué saben?, respondí. Solo que tu padre está hospitalizado. Algunos especulan sobre un intento de asesinato dentro de una de las familias empresariales más importantes de España. Así que ya había comenzado. La narrativa pública se estaba formando, probablemente moldeada por los asociados de mi padre. Necesitaba cambiar eso. Voy a dar una conferencia de prensa, le dije a Rafa. Es peligroso, advirtió. Te estarás exponiendo. También es mi mejor protección, respondí. Una vez que la historia sea pública, será más difícil para ellos silenciarme. Regresamos a Madrid esa mañana. Mientras Rafa conducía, yo llamaba a contactos, organizaba la logística, preparaba mi estrategia. Carmen reservó la sala de conferencias del Hotel Ritz, uno de los más prestigiosos de Madrid. La elegancia del lugar daría credibilidad a mis palabras. Antes de la conferencia, decidí visitar a mi padre una última vez. Necesitaba que supiera que no me había intimidado, que no había ganado. Cuando entré en su habitación, estaba despierto, leyendo informes que alguien le había traído. Parecía más recuperado, sus ojos alertas y calculadores. «Has estado ocupada», dijo, dejando los papeles a un lado. «Mis colegas me informan que has activado protocolos de seguridad en tu empresa y que has estado hablando con Rafael Sotomayor. Sigues teniéndome vigilada», observé. «Típico de ti. Es por tu propio bien, Lucía. Siempre lo ha sido». Me acerqué a su cama, manteniéndome fuera de su alcance por precaución. ¿Mi propio bien? ¿Como cuando intentaste envenenarme? Un error táctico, admitió sin remordimiento. Debería haber encontrado otra manera de asegurar tu cooperación. No existe tal manera, respondí. Nunca te daré mi tecnología. Y después de hoy, todos sabrán quién eres realmente. Su expresión cambió, endureciéndose. ¿A qué te refieres? Voy a dar una conferencia de prensa en 1 hora. Voy a contar todo. El proyecto Atenea, los experimentos con niños, el asesinato de mi madre, tu intento de matarme. Todo. Mi padre se incorporó, ignorando el dolor evidente que le causaba el movimiento. No lo harás. ¿Qué vas a hacer para detenerme? ¿Envenenarme de nuevo? Lucía, dijo, su voz repentinamente calmada. Piensa en las consecuencias. No solo para mí, sino para ti. El mundo no está preparado para saber lo que eres. ¿Un experimento genético? ¿Un ser humano mejorado? Sacudí la cabeza. Tal vez sea hora de que lo sepan. De que sepan lo que tú y tus amigos han estado haciendo en las sombras. Te destruirán, advirtió. Te convertirás en una curiosidad científica, un fenómeno. Perderás todo lo que has construido. Prefiero eso a vivir una mentira. Mi padre me estudió durante un largo momento, como evaluando a un oponente. Eres más como tu madre de lo que pensaba, dijo finalmente. Ella también tenía esa terquedad moral. Lo tomaré como un cumplido. No lo es, respondió. Esa terquedad la mató. Lo miré fijamente, buscando algún indicio de remordimiento en sus ojos. No encontré ninguno. Adiós, papá, dije, dirigiéndome hacia la puerta.
La próxima vez que nos veamos, probablemente será en un tribunal. Lucía, me llamó cuando ya estaba en el umbral. Me detuve sin voltear. Realmente eres mi mayor creación. Nunca olvides eso. Te equivocas, respondí. Yo me creé a mí misma. Tú solo proporcionaste la materia prima. Salí sin mirar atrás, dejando a mi padre con sus ambiciones rotas y su orgullo intacto. Fuera, Rafa me esperaba para llevarme al Ritz, donde la verdad finalmente saldría a la luz. Era hora de que el mundo conociera la historia del proyecto Atenea, y de que yo reclamara mi vida como mía, no como el experimento de nadie. El pasado me moldeó, pero no me definirá. El Hotel Ritz brillaba bajo el sol de la tarde madrileña. Sus paredes color crema y sus detalles dorados proyectaban una imagen de elegancia y tradición que contrastaba dramáticamente con la historia futurista y perturbadora que estaba a punto de revelar. En la suite que Carmen había reservado para que me preparara, me miré al espejo. El traje azul marino que había elegido me daba un aire de autoridad, pero mis ojos reflejaban el tumulto interior que sentía. En pocas horas, mi vida cambiaría para siempre. El mundo me vería de forma diferente. Yo misma me veía ya de otra manera. 5 minutos, anunció Carmen, entrando en la habitación. Sus ojos mostraban preocupación. La sala está llena. Todos los grandes medios están aquí. Incluso han venido periodistas internacionales. ¿Has comprobado la seguridad? Asintió. Rafa tiene a sus hombres distribuidos por todo el hotel, y nuestro equipo de seguridad está controlando cada entrada. ¿Y los documentos? Copias listas para distribuirse al final de tu declaración. Y Mateo ha preparado un sitio web que se activará automáticamente cuando des la señal, con todos los archivos, vídeos y pruebas. Respiré hondo. Bien, es hora. Mientras caminábamos hacia el salón donde me esperaban los periodistas, mi teléfono sonó. Era un número oculto. Dudé, pero finalmente contesté. Señorita Mendoza, dijo una voz masculina que no reconocí. Mi nombre es Gabriel Moreno. Soy el director del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Secreto Español. Mi corazón se aceleró. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Moreno? Antes de que entre en esa sala de prensa, me gustaría que considerara las implicaciones nacionales de lo que está a punto de hacer. ¿Me está amenazando?, pregunté, deteniendo mis pasos. En absoluto, respondió con voz tranquila. Estoy sugiriendo una alternativa, una que podría servir mejor a sus intereses y a los del país. Le escucho. Sabemos todo sobre el proyecto Atenea. De hecho, hemos estado investigándolo durante años. Su padre y sus asociados han operado bajo el radar del gobierno oficial, utilizando contactos en ciertos departamentos para proteger sus actividades. Y ahora me dice esto porque estamos a punto de desmantelar toda la operación. Pero necesitamos hacerlo discretamente para evitar el pánico público y proteger la seguridad nacional. Su conferencia de prensa pondría en peligro años de trabajo encubierto. Miré a Carmen, que esperaba pacientemente a unos metros de distancia, y le hice un gesto para que me diera un minuto más. ¿Qué propone exactamente, señor Moreno? Una reunión. Ahora mismo. Tengo un equipo esperando en una suite del piso superior. Escuche lo que tenemos que ofrecer antes de tomar una decisión irreversible. Consideré mis opciones. Podría ser una trampa, un intento desesperado de silenciarme, pero también podría ser la oportunidad de lograr justicia de una manera más efectiva. 15 minutos, respondí finalmente. Y vendrá conmigo mi jefe de seguridad. Por supuesto, accedió Moreno. Suite presidencial, 15ª planta. Colgué y le expliqué la situación a Carmen. Ella inmediatamente llamó a Rafa, quien nos encontró en el ascensor. Es arriesgado, dijo Rafa, su mano cerca de lo que supuse sería un arma oculta bajo su chaqueta. El CNI tiene sus propias agendas. Lo sé, respondí. Pero si hay una posibilidad de resolver esto sin exponerme completamente. La suite presidencial era opulenta, con vistas panorámicas de Madrid. En el centro de la sala, alrededor de una mesa elegante, esperaban 3 personas. Un hombre de unos 50 años con traje impecable que supuse sería Moreno, una mujer de mediana edad con aspecto severo, y un hombre más joven con gafas y expresión analítica. «Señorita Mendoza», saludó el hombre mayor, levantándose para estrechar mi mano. «Gracias por venir. Soy Gabriel Moreno. Mis colegas son la doctora Elena Vidal, nuestra experta científica,
y Javier Lara, asesor legal. Nos sentamos, Rafa manteniéndose de pie detrás de mí como una presencia protectora. Seré directa, dijo la doctora Vidal. Conocemos su historia, señorita Mendoza. Sabemos que es producto del proyecto Atenea. También sabemos que su tecnología de edición genética podría revolucionar la medicina o crear armas biológicas sin precedentes. Mi tecnología está diseñada para curar enfermedades, respondí firmemente, no para crear armas. Toda tecnología puede ser mal utilizada, intervino Moreno. Lo que nos preocupa es que si revela públicamente la existencia del proyecto Atenea, desatará una carrera armamentística genética. Países como China, Rusia, Estados Unidos, todos querrán su propia versión. ¿Y eso no está ocurriendo ya?, pregunté. Mi padre y sus asociados han estado experimentando durante décadas. A pequeña escala, respondió Vidal, con recursos limitados. Lo que tememos es una escalada masiva, con gobiernos enteros dedicando recursos ilimitados a crear supersoldados o élites gobernantes genéticamente superiores. Javier Lara, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tenemos una propuesta para usted. Una que garantizaría que los responsables del proyecto Atenea rindan cuentas, pero sin provocar una crisis internacional. Le escucho, dije cruzando los brazos. Usted cancela su conferencia de prensa. A cambio, nosotros le proporcionamos inmunidad total, protección permanente y acceso a fondos gubernamentales para continuar su investigación bajo supervisión ética. ¿Y mi padre? ¿Y los demás involucrados? Serán procesados discretamente, respondió Moreno. Tribunales especiales, cargos clasificados, no saldrán libres, se lo aseguro. Eso no es suficiente, dije, levantándome. La gente merece saber la verdad. Las familias de los otros niños merecen saber qué les pasó a sus hijos. Y la sabrán, dijo Vidal, pero de manera controlada, con tiempo para preparar respuestas internacionales coordinadas. Lo que proponemos no es encubrimiento, sino gestión responsable de una crisis potencial. Miré a Rafa, buscando consejo. Él hizo un gesto casi imperceptible de asentimiento. Necesitaría garantías, dije finalmente. Garantías reales. Por supuesto, respondió Moreno, sacando una carpeta. Esto es solo el borrador de un acuerdo. Sus abogados pueden revisarlo, proponer modificaciones, pero le aseguro que es vinculante al más alto nivel gubernamental. Repasé los documentos. Parecían ofrecer todo lo que habían prometido verbalmente, y más: protección para mis empleados, compensación para las familias de las otras víctimas, un comité de supervisión independiente para mi investigación. Necesito tiempo para pensarlo, dije. La prensa espera abajo, recordó Moreno. Necesitamos una decisión ahora. Miré por la ventana hacia Madrid, la ciudad que siempre había considerado mi hogar. En las calles, la gente continuaba con sus vidas, ajena al drama que se desarrollaba en esta habitación, un drama que podría cambiar el curso de la historia humana. Pensé en mi madre, en su sacrificio por protegerme, en los otros niños que no sobrevivieron a los experimentos, en mi padre, brillante pero corrompido por la ambición y el poder. Acepto, dije finalmente, pero con una condición adicional. Quiero participar personalmente en la investigación sobre el proyecto Atenea. Quiero estar allí cuando mi padre y los demás sean interrogados. Moreno intercambió miradas con sus colegas antes de asentir. Podemos arreglarlo. 2 horas después, me encontraba en un avión privado del gobierno rumbo a Ginebra. El CNI había organizado una reunión de emergencia con representantes de la OMS y otras organizaciones internacionales para discutir cómo manejar la situación. Carmen viajaba conmigo, junto con Mateo y un pequeño equipo de confianza. Rafa se había quedado en Madrid para supervisar la seguridad de nuestras oficinas y coordinar con el CNI. ¿Crees que hiciste lo correcto?, preguntó Carmen mientras sobrevolábamos los Pirineos. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quería gritar la verdad al mundo entero, pero otra parte entiende que algunas verdades necesitan ser reveladas con cuidado. ¿Y tu padre? Según Moreno, ya lo han trasladado a una instalación segura. Será juzgado por sus crímenes, aunque no públicamente. Me quedé mirando por la ventanilla, contemplando las montañas nevadas bajo nosotros, fronteras naturales que durante siglos habían definido naciones, separado culturas. Ahora,
En la era de la manipulación genética, nos enfrentábamos a nuevas fronteras, mucho más profundas y potencialmente divisorias. Durante las semanas siguientes, trabajé incansablemente con equipos internacionales para desarrollar protocolos éticos para la investigación genética. Mi propia tecnología fue puesta bajo el control de un consorcio independiente, con la condición de que siempre se utilizara para fines médicos pacíficos. También conocí a las familias de los otros niños del proyecto Atenea, madres y padres que, como mi madre, habían sido engañados o coaccionados para participar. Sus historias eran desgarradoras, pero encontré consuelo en poder ofrecerles al menos algunas respuestas y la certeza de que los responsables pagarían por sus crímenes. Mi padre fue condenado a cadena perpetua en un juicio secreto. Cuando lo visité por última vez, parecía haber envejecido décadas. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una amarga resignación. ¿Has venido a regodearte?, preguntó cuando me senté frente a él en aquella sala de visitas estéril. He venido a despedirme, respondí, y a decirte que, a pesar de todo, no te odio. Te compadezco. No necesito tu compasión, espetó. Solo necesitabas entender la magnitud de lo que estábamos haciendo, el legado que estábamos creando. Entiendo perfectamente lo que hiciste, dije calmadamente. Jugaste a ser Dios, y como todos los que lo intentan, fracasaste. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. ¿Sabes por qué sobreviviste cuando los otros niños murieron?, preguntó. Por tu madre. Ella modificó secretamente tu tratamiento, alteró las dosis, te salvó. Me quedé inmóvil, procesando esta nueva información. Mi madre, la científica rebelde, había encontrado la manera de protegerme incluso desde dentro del proyecto. Una última muestra de amor antes de que la silenciaran. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Adiós, papá. Regresé a Madrid, a mi empresa, a la vida que había construido. Pero ahora todo era diferente. Yo era diferente. Conocer la verdad sobre mi origen me había cambiado, pero no de la manera que mi padre habría esperado. No me sentía superior ni destinada a dominar. Me sentía, más que nunca, profundamente humana, con todas las responsabilidades que eso conllevaba. Convertí mi empresa en una fundación sin ánimo de lucro, dedicada a curar enfermedades genéticas raras. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi madre, visitaba su verdadera tumba en un pequeño cementerio de Barcelona, donde finalmente había sido enterrada con su verdadero nombre. A veces, en noches tranquilas, mirando desde mi terraza hacia Madrid iluminada, pienso en aquella copa de cava, en cómo mi vida podría haber terminado con un solo sorbo, pero no la bebí. Elegí no hacerlo, y seguiré eligiendo, cada día, vivir según mi propio diseño, no como el experimento de alguien más. El pasado puede moldear quiénes somos, pero son nuestras elecciones las que definen quiénes seremos. Y yo he elegido ser simplemente humana, con todas mis imperfecciones, con toda mi compasión, con toda mi capacidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Es la elección más revolucionaria que podría haber hecho, y estoy en paz con ella.